Bueno, ahora vamos a tener otra enfermedad que es la fisura anal. Esta generalmente se trata de un desgarro lineal del conducto anal en la línea dentada o justo en sentido distal a esta y continúa a lo largo del conducto. Es una lesión cuyo origen apunta a un traumatismo agudo del canal anal durante la defecación. Las fisuras anales son úlceras lineales o en forma de cohete, por lo general menos de 5 milímetros de largo. Vamos a entender que se localizan en la línea media en el plano posterior y solo el 10% son anteriores. La mayor frecuencia de que esta afectación sea en la pared posterior es debido a que el espacio subendotelial y el esfínter anal están poco vascularizados en esta región. Vamos a tener que dentro de su fisiopatología, una de las explicaciones es la presencia de isquemia local asociada a la hipertonía anal y a una menor vascularización de los cuadrantes anterior y posterior. La mayor presión de reposo del esfínter anal se correlaciona con menor flujo sanguíneo en la zona del anodermo. Esto es más pronunciado en la zona posterior, lo cual es concordante con la distribución de la mayor parte de las fisuras. Se originan por traumatismo del conducto anal durante la defecación, tal vez causado por esfuerzo y estreñimiento. Vamos a tener que se van a clasificar en agudas y crónicas. Las agudas son producidas por un esfuerzo defecatorio excesivo reciente, reconocible por el paciente, tras el que debutan los síntomas durante un tiempo generalmente autolimitado, como en la simple rotura del adodermo. Por otro lado, ay, permíteme. Por otro lado, las fisuras crónicas se acompañan de hemorroide centinela, presentan una induración de los bordes de la fisura con exposición de las fibras musculares del esfínter anal interno en el suelo de la fisura y tienen una duración de los síntomas de 4 a 8 semanas. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener que es un dolor anal agravado con las defecaciones que se da entre las mismas, aunque puede persistir varias horas tras un movimiento intestinal. Hay un sangrado rojo, brillante y escaso, a veces solo puesto de manifiesto en el papel higiénico. Se acompaña de estreñimiento, muchas veces o voluntario, ocasionando por el dolor y espasmo de esfínteres y prurito, relacionado en muchas ocasiones con enfermedades dermatológicas. Las características también vamos a entender que incluyen una pila centinela en el margen distal de la fisura y una papila anal hipertrofiada en el canal anal proximal a la fisura. Con frecuencia existe la historia de una sensación de desgarreo durante el paso de heces. Dentro del diagnóstico podemos encontrar que se suele obtener en la clínica. En ocasiones la exploración es posible por el intenso dolor y el tratamiento podemos encontrar, están las medidas higiénico-dietéticas, en la cual se da la prevención del estreñimiento, baños de asiento tras defecación y lavados con jabones neutros. Las fisuras que no mejoren con estas medidas deben valorarse por tratamientos farmacológicos. También debemos llevar una dieta rica en fibra para prevenir estas fisuras. Dentro del tratamiento farmacológico podemos tener los anestésicos y corticoides para disminuir el dolor. Y dentro de los tratamientos quirúrgicos tenemos la esfinterotomía, la cual se muestra como una técnica quirúrgica más eficaz. em, Y por otro lado, tenemos la dilatación anal. Se considera una técnica agresiva para reducir la presión del esfínter, ya que puede reducir una herida imprevisible en el esfínter anal. Pero generalmente esto presenta muchos fracasos y incontinencia elevados. Por otro, por otro lado, tenemos al absceso perianal. Se trata de un proceso infeccioso agudo de localización perianal con formación de pus debido a una infección aguda de la glándula mucosa anal.
localizada entre ambos esfínteres con distinto grado de afección de los tejidos adyacentes al ano recto. Generalmente son infecciones policrobianas mixtas por bacterias frecuentes como E. coli, Proteus, Streptococcus, Staphylococcus. Dentro de su fisiopatología se encuentra que en 1878 Chiari postuló la teoría del origen criptoglandular, la cual señala que la cripta anal sufre una infección y se obstruye. Los abscesos anorrectales se denominan primarios o inespecíficos cuando tienen un origen criptoglandular y secundarios específicos cuando se relacionan con otras enfermedades. Estas criptas anales pueden obstruirse por traumatismos, cuerpos extraños o materia fecal. Y generalmente ocurren en la tercera y cuarta décadas de la vida y es más frecuente en hombres que en mujeres. Vamos a entender que hay varios tipos. Está el tipo perianal, son los más frecuentes y se producen cuando el pus se disemina en sentido caudal entre ambos esfínteres hacia los márgenes del ano, donde se presentan como una masa blanda y dolorosa. El isquiorrectales atraviesan el esfínter externo invadiendo la fosa isquiorrectal por debajo del músculo elevador del ano y puede alcanzar un gran tamaño produciendo fiebre. También tenemos a los tipos interesfinterianos, los cuales generan una infección que se limita al foco primario, produciendo un dolor semejante al de una fisura anal, pero con inspección negativa. Se palpa durante el tacto rectal una masa inflamada y dolorosa. De pared rectal, submucoso o intermusculares altos. Esta es una infección ascendente entre los esfínteres o por dentro del esfínter interno. Y los pelvirrectales por encima del músculo elevador del ano. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener que se presenta un dolor anal e inflamación local. El dolor se intensifica inmediatamente antes de la defecación, así como las maniobras de Valsalva, como tos o estornudos, y el dolor es muy intenso e incapacitante. Es de tipo punzante y suele percibir un carácter pulsátil de una forma constante día y noche. En ocasiones se acompaña de fiebre, síndrome miccional y tenesmo rectal. Se puede presentar una zona de inflamación dolorosa con hipertermia o hiperemia local. Dentro de la exploración vamos a tener que pues se debe de realizar una inspección anal y un tacto rectal. Se aprecia una tumefacción en torno al margen del ano con signos claros de inflamación, rubor, tumor, calor y dolor. Y como norma general debemos de tener que el acceso anal es el que se palpe tumoración dolorosa una vez atravesando el esfínter anal con el dedo del explorador. Debe ser derivado para su valoración especializada. Y dentro del tratamiento generalmente pueden drenarse bajo anestesia local en la consulta del médico de familia o desbridarse cuidadosamente la cavidad y posicionar un drenaje capilar para evitar alguna infección. Por otro lado, tenemos la fístula anal. Bueno, dentro de la fístula anal vamos a tener que es un trayecto inflamatorio anormal revestido de epitelio y tejido de granulación que comunica el conducto con la piel de la región perianal. Aparecen como complicación de un absceso anal previo que drena espontáneamente a través del trayecto fistuloso, por lo que la mayoría se origina en las criptas anorrectales. Se va a clasificar en anterior. Si la apertura es anterior, el orificio interno suele estar cerca del externo, siguiendo un trayecto rectilíneo. Hay posteriores. Si la apertura es en la mitad posterior del ano, el orificio interno se localiza en la línea media posterior del ano y su trayectoria es curvilínea. Y las laterales, si el origen es lateral, el trayecto es una herradura. Dentro de la clínica podemos encontrar que los pacientes han tenido uno o varios episodios de abscesos perianales que han sido drenados quirúrgicamente de forma espontánea, continuando tras ello con supuración persistente e intermitente a lo largo de meses o años. Se acompañan estas fístulas de exudado purulento que puede causar prurito, hipersensibilidad y dolor. En el diagnóstico podemos encontrar que se pueden
realizar mediante la inspección y se puede apreciar uno o varios orificios de salida, drenando pus al comprimir la zona inflamada o al efectuar tos. A la palpación o durante el acto rectal puede apreciar el trayecto fistuloso como un cordón indurado. Dentro del tratamiento siempre será quirúrgico, ya que pueden ser procesos persistentes y cabe la posibilidad de que haya una degeneración maligna. Bueno, algunos otros vamos a encontrar como el prurito anal. El prurito anal se caracteriza por comezón y molestias perianales. Pueden ser consecuencias de higiene anal deficiente relacionada con fístulas, fisuras, hemorroides. Generalmente está presente en el 5% de la población. Ay, se me saltó. Y generalmente la exploración puede revelar eritema, excoriaciones o piel eczematosa. De no encontrarse lesiones evidentes en la inspección del tracto rectal, parece recomendable solicitar una analítica con hemograma y perfil bioquímico. El tratamiento generalmente va a estar destinado a evitar desencadenantes como café, alcohol u otros alimentos, y para aliviar el síntoma y romper el vínculo de rascado y picor, se pueden emplear lociones antipurginosas a base de calamina o hidrocortisona. También tenemos el dolor funcional anorrectal, el cual está basado en tres tipos de trastornos de dolor funcional, el cual es el síndrome elevador del ano, la proctalgia fugaz y los síndromes no específicos. Dentro de estos vamos a tener que el síndrome elevador del ano, vamos a tener que se llama también espasmos de elevador. Es un síndrome purorectal, síndrome piriforme. Este va a caracterizarse por dolor anorrectal constante y frecuente asociado a sensibilidad a la palpación del elevador del ano. Dentro de su fisiopatología vamos a tener que se encuentra el síndrome gracias al resultado de un espasmo de los músculos del piso pélvico y a las elevadas presiones de la región anal durante el reposo. Para su diagnóstico podemos llevar a cabo se va a llevar a cabo por la presencia de síntomas característicos y un examen físico. Dentro del tratamiento podemos encontrar estimulación electrogalvánica, entrenamiento de bioelectroalimentación, relajantes musculares como diazepam. Por otro lado tenemos la proctalgia fugaz, la cual vamos a encontrar que se define como un dolor repentino y severo en ala rectal que dura unos segundos o varios minutos y luego desaparece por completo. Las características del dolor referidas por el paciente son cólicos o dolor punzante que puede llegar a ser incómodo, incluso hasta insoportable. Dentro de su fisiopatología, la corta duración y la naturaleza esporádica es infrecuente en este trastorno, han dificultado la identificación de mecanismos fisiopatológicos, pero las contracciones anormales del músculo liso pueden ser responsables del dolor. Dentro de su diagnóstico podemos encontrar que se basa en la presencia de síntomas y características que se describen en los síntomas, y dentro de su tratamiento podemos encontrar que el tratamiento remediador no es práctico y la prevención no es muy factible. Entonces, se consiste en explicar al paciente el problema. Y por último, los trastornos funcionales de la defecación. Podemos encontrar el estreñimiento como uno de estos, que es el tránsito lento en el colon o disfunción de la salida de las heces, aunque algunos pacientes pueden tener criterios para eh, ambos trastornos. Vamos a tener que la disfunción de salida de las heces se considera un desorden de defecación funcional eh, que se encuentra caracterizado por una relajación inadecuada de los músculos del piso pélvico durante el intento de la defecación.
y se van a encontrar relacionados con esfuerzo excesivo, sensación de evacuación incompleta y facilitación digital de las evacuaciones. Para el diagnóstico podemos encontrar, se puede realizar mediante una evaluación detallada de los síntomas y dentro del tratamiento se puede utilizar eh, el, dentro del tratamiento se han encomendado dos tipos de entrenamiento del suelo pélvico para la modificación del comportamiento. Por otro lado, tenemos a la hemorragia aguda del tubo digestivo alto. Eh, Vamos a tener que la presentación más común de esta se va a dar por hematemesis o melena. La primera puede ser sangre de color rojo brillante o material color marrón en pozos de café, y la melena aparece cuando se han perdido apenas unos 50 a 100 mililitros de sangre. Generalmente vamos a encontrar que dentro de su etiología vamos a tener que se produce por la enfermedad ulcerosa péptica. Las úlceras pépticas causan la mitad de las hemorragias del tubo digestivo alto graves. La hipertensión portal, esta provoca entre el 10 y el 20% de las hemorragias del aparato digestivo. Se origina en las varices esofágicas y en varices gástricas o duodenales. También tenemos a los desgarros de Mayori-Buesi. La laceración, esta se da por una laceración de la unión gastroesofágica que causa de 5 a 10% de las hemorragias del tubo digestivo alto. También tenemos las anomalías vasculares, en donde se encuentran las hemorragias crónicas o agudas y causan el 7% de los casos de hemorragias en las vías superiores. Por otro lado, tenemos las neoplasias gástricas, que causan el 1%, y las gastritis erosivas. Este proceso es superficial, es una causa relativamente rara y origina mayor frecuencia pérdida crónica de sangre. También la esofagitis erosiva también es muy rara, esta se da por reflujo gastroesofágico crónico y puede causar la hemorragia. Principalmente la valoración del tratamiento inicial es la valoración del estado hemodinámico con una presión arterial sistólica menor de 100. Indica que se trata de un paciente de riesgo alto con hemorragia grave aguda. La frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto con presión arterial sistólica superior a 100 mililitros, de mercurio significa pérdida aguda moderada de sangre. Se debe de tomar una muestra de sangre para biometría hemática, tiempo de hipotrombina e índice internacional normalizado. También debe de colocarse una sonda gástrica en todos los pacientes con la hemorragia activa, y la aspiración de sangre roja o en pozos de café va a confirmar el origen de la hemorragia. Por otro lado, vamos a tener que se va a necesitar la restitución sanguínea. Debe de suministrarse suficientes concentrados de eritrocitos para conservar un hematocrito de 25 a 30%. Si no existe hemorragia continua, este último debe aumentar 4% por cada unidad de concentrados de eritrocitos transfundidos. Vamos a tener que los factores clínicos que pronostican incremento del riesgo de un nuevo cuadro hemorrágico y muerte incluyen edad mayor de 60 años, enfermedades adjuntas y presencia de sangre roja brillante en el aspirado nasogástrico. Vamos a tener que va a haber un riesgo alto, los enfermos con hemorragia activa, y un riesgo bajo. Después de la estabilización apropiada, todos los demás pacientes se internan en una unidad de cuidados escalonados
o una sala de servicio médico para valoración y tratamientos posteriores. Dentro del tratamiento y la valoración vamos a tener que eh, se van a dar tratamientos con inhibidores de ácido. Estos pueden ser inhibidores de la bomba de protones como pantoprazol y pueden también darse eh, una endoscopía de tubo digestivo alto. Bueno, tenemos a la hemorragia aguda de tubo digestivo bajo, perdón. Esta se origina por debajo del ligamento de Treitz, es decir, el intestino delgado o el colon. Em, la sangre va generalmente es rojo brillante y gotea al sanitario después de una defecación o está mezclada entre las heces color marrón sólidas y va a indicar una hemorragia leve. Es más común en hombres de edad avanzada. Dentro de su etiología vamos a encontrar que va a ser generalmente provocada por diverticulosis. Los pacientes generalmente se va a dar una hemorragia y es la cosa más común de tubo digestivo bajo al originar alrededor del 50% de los casos. Aunque los divertículos son más frecuentes en el hemicolon izquierdo, la hemorragia suele originarse en el lado derecho. Se presentan con hematoquesia aguda, indolora, de gran volumen y color marrón o rojo brillante en individuos mayores de 50 años. Por otro lado, tenemos las ectasias vasculares. Ocurren en el tubo digestivo alto y bajo. Causan hemorragia indolora que varía de melena o hematoquesia, pérdida oculta de sangre. Ocasionan el 3% de las hemorragias y se observan con mayor frecuencia en el ciego y colon ascendente. Son lesiones rojas planas con vasos periféricos que se irradian desde un vaso central y son más comunes en mayores de 70 años y en quienes padecen insuficiencia renal crónica. Por otro lado, tenemos las neoplasias, en donde se encuentran los pólipos benignos y el carcinoma, que se acompaña de la pérdida oculta de sangre. Tenemos las enteropatías inflamatorias, principalmente la colitis ulcerosa, que tiene que ver con diarrea, con volúmenes variables de hematoquesia. La hemorragia varía de pérdida oculta de sangre a hematoquesia recurrente, por lo general mezclada con sangre. Y por último tenemos las enfermedades anorrectales, como ya habíamos mencionado, hemorroides, fisuras. Y tenemos algunas otras como la proctitis inducida por radiación. Esta causa la hemorragia anorrectal que puede surgir meses o años después de la radiación pélvica. Dentro de las manifestaciones clínicas em, vamos a encontrar heces color café mezcladas con sangre o con estrías sanguinolentas. Van a predecir un origen en recto sigmoide o ano. Los volúmenes grandes de sangre rojo brillante indican una fuente colónica. Las heces de color marrón denotan una lesión en el hemicolon derecho o intestino delgado y las de color negro predicen un origen proximal al ligamento de Treitz. Dentro de las pruebas diagnósticas podemos encontrar una exclusión de origen en el tubo digestivo alto. Este debe de considerarse con una zona nasogástrica con aspiración, en especial en individuos con alteración hemodinámica. La aspiración de sangre roja o material café oscuro positivo denota una hemorragia en el tubo digestivo. Anoscopía y sigmonoscopía y por otro lado la colonoscopía. También es recomendable realizar una gamma fría y angiografía para hemorragia para marcar los eritrocitos y así permitir identificar una hemorragia activa abundante. El tratamiento va a consistir en la estabilización inicial, en una restitución sanguínea y clasificación se lleven a cabo de la misma manera que
se llevó a cabo para el intestino alto, para la hemorragia aguda del intestino alto. Bueno, vamos a tener que el síndrome ictérico, vamos a tener que es un síndrome caracterizado por la coloración amarillenta de la piel y mucosas a causa de un aumento de la concentración de bilirrubina, un producto del metabólico del hemo en el torrente sanguíneo con el consiguiente depósito de este pigmento en los tejidos. Para que la ictericia ocurra, la bilirrubina debe de estar arriba de los 2 miligramos y cuando es bajo, el tinte es muy tenue o pasa inadvertido, se habla de subictericia. Dentro de la fisiopatología que vamos a encontrar, vamos a tener que puede existir aumento de la producción de bilirrubina por una destrucción exagerada de glóbulos rojos por hemólisis, tanto intra como extravascular o por eritropoyesis ineficaz. También puede haber una disminución de la capacidad hepática por menor flujo sanguíneo por bajo volumen en algunos pacientes con síndrome de Gilbert o por ciertas drogas. También puede existir una disminución en la conjunción hepática por déficit, ya sea por patologías congénitas como el síndrome de Krieger, síndrome de Lucey-Dicroy, ictericia del recién nacido, del prematuro o por leche materna. Puede existir un defecto en el transporte activo de la bilirrubina conjugada dentro del hepatocito y el capilar biliar. Por otro lado, puede estar comprometido el pasaje de la bilis en los conductos intrahepáticos o puede estar obstruido el pasaje de la bilis en la vía biliar extrahepática desde ambos conductos hepáticos, el colédoco y hasta la ampolla de Bader por causa intraluminal, parietal o extrínseca. Dentro de, vamos a tener que vamos a tener esta clasificación de las ictericias. Van a ser clasificadas en prehepáticas, hepáticas y poshepáticas. Las prehepáticas a su vez se clasifican en hemólisis, las hepáticas en disminución de la captación o conjugación de la bilirrubina, hepatocelulares, y las poshepáticas en obstructivas intrahepáticas y obstructivas extrahepáticas. Vamos a comenzar con las hepáticas, que generalmente estas se van a dar por la enfermedad de Gilbert y algunas drogas como rifampicina, probenecid y ocasionalmente en la cirrosis. Y en el recién nacido vamos a encontrar la ictericia fisiológica. Vamos a tener un cuadro clínico caracterizado por ictericia leve, ausencia de coluria, materia fecal normo o hipercoloreada, palidez cutánea, mucosa frecuente. Entre los exámenes complementarios vamos a tener la hiperbilirrubemia leve, generalmente menor de 4 miligramos, y después vamos a tener las ictericias hepatocelulares agudas. Estas se van a basar en las etiologías de hepatitis virales, Epstein-Barr, citomegalovirus, también puede ser por hepatitis alcohólica aguda, hepatitis tóxicas como por las que se dan por intoxicación por hongos, tetraciclinas, aminodarona y algunas otras como hígado en shock, hígado graso agudo en el embarazo. Y dentro del cuadro clínico, vamos a encontrar astenia, un cuadro pseudogripal febril, náuseas, vómitos, artralgias, como en la hepatitis B, ictericia, coluria, hipocolia, hígado de tamaño variable, esplenomegalia y adenomegalias. También vamos a encontrar un malestar general, anorexias y molestias en el cuadrante superior derecho y en mujeres amenorrea. Estos generalmente van a estar relacionados sus antecedentes con contactos con pacientes ictéricos o con cuadros gripales, transfusiones, drogadicción endovenosa nasal, promiscuidad sexual, ingesta de hongos tóxicos. Para
Dentro de los exámenes complementarios que se utilizan para su diagnóstico, vamos a encontrar la bilirrubina elevada en sus en sus dos fracciones, también un estudio de transaminasas, las cuales van a estar elevadas, la fosfatasa alcalina también va a estar libremente elevada, el tiempo de protombina y una ecografía que nos va a permitir ver el tamaño hepático y esplénico. Por otro lado, vamos a tener las ictericias obstructivas. Estas van a caracterizarse por la elevación de ambas fracciones de bilirrubina, el aumento de enzimas colestáticas, la fosfatasa alcalina, perdón, y con transaminasas normales o poco elevadas. Vamos a tener que estas se van a clasificar en dos, en intrahepáticas y extrahepáticas. Las ictericias obstructivas intrahepáticas van a ser generadas por la hepatitis tóxica, que va a ser generada por los AINES, sulfas, eh, anabólicos, eritromicina. También va a ser generada por ictericia recurrente del embarazo. Eh, Otra causa es la hepáticas alcohólicas o la cirrosis biliar primaria, por la hepatitis viral, por la enfermedad de Wheeler y la de Allergic. También vamos a tener que dentro de su cuadro clínico van a estar la ictericia, la coluria, la hipocolia, el prurito, los xantomas y xantelasma. Puede haber dolor en el cuadrante superior derecho, adelgazamiento, ictericia, orina oscura y haces de color café claro. Y vamos a tener que dentro de los antecedentes, vamos a tener la edad, el embarazo, otros episodios similares, alcoholismo, drogas hepatotóxicas, sidas y cirugías. Dentro del diagnóstico vamos a encontrar que se puede realizar por imágenes, principalmente la ecografía, la TAC o la colangioresonancia mostrarán la ausencia de dilatación de la vía biliar extrahepática. También puede realizarse una biopsia hepática. Este va a ser un estudio definitivo para determinar la causa y gravedad de la enfermedad. Y después vamos a encontrar las ictericias obstructivas extrahepáticas. Estas van a estar generadas principalmente por enfermedades o causas benignas como coliatasis, pancreatitis aguda crónica, estenosis benigna, síndrome de Mirici, malformaciones congénitas, parásitos, hemogolia, adenomegalias neoplásticas, y vamos a encontrar también causas malignas como el cáncer de cabeza de páncreas, cáncer de la polla de Bader, cáncer de la vía biliar y cáncer de la vesícula. Dentro de su cuadro clínico podemos encontrar dolores agudos intermitentes, fiebre y frío. Va a también estar acompañados de dolores de tipo pancreático, eh, lo cual hace pensar en cáncer de cabeza de páncreas. Dentro de los exámenes complementarios para su diagnóstico vamos a encontrar los aumentos de las fracciones de bilirrubina, transaminasas normales o poco aumentadas, y dentro del diagnóstico por imágenes podemos encontrar la ecografía como la TAC o resonancia magnética, la cual van a mostrar dilatación de la vía biliar por encima de la zona de obstruida. Y vamos a tener que en algunos casos la dilatación tarda unos pocos días en aparecer, por lo que si un estudio precoz no lo demostró, conviene repetirlo a la semana. Bueno, ahora vamos con el síndrome ascítico. El síndrome ascítico es un conjunto de síntomas y signos debidos a la acumulación de líquido dentro de la cavidad peritoneal, perdón. Cuando tiene un rico contenido en grasa, se utiliza el término de ascitis y se habla de ascitis quilosa. En cambio, si el líquido intraabdominal está constituido por bilis, se emplea el concepto de biliperitoneo.
y cuando es de origen hemorrágico, el de hemoperitoneo. Dentro de su fisiopatología vamos a tener que el cúmulo de líquido puede ser de tipo transudado o exudado. Si es de tipo transudado, la causa más común es la hipertensión portal, en la cual se lleva a cabo una formación excesiva de óxido nítrico, el cual es el que ejerce una acción vasodilatadora y va a generar un desequilibrio entre el compartimento vascular y el volumen sanguíneo circulante. Esto va a generar una respuesta hemostática y se va a generar una retención de sodio y agua en el intento de restablecer el equilibrio. También vamos a tener que en ella otras causas que podemos encontrar son las enfermedades como el síndrome nefrótico, la enteropatía por pérdida de proteínas, la desnutrición. Eh, Generalmente las enfermedades que causan esta hipertensión portal que mencionaba es la cirrosis y la congestión hepática. También puede existir hepatitis alcohólica, carcinomatosis peritoneal, insuficiencia cardíaca congestiva, trombosis de la vena porta. Mixedema, enfermedades ováricas eh, y ya. Bueno, vamos a tener que la astitis quiliosa se caracteriza por un aspecto lechoso, cremoso y turbio debido a la presencia de linfa torácica o intestinal. Se debe a obstrucción linfática por traumatismos, tumores, tuberculosis, fibriasis y triglicéridos mayor a 200 miligramos. Y cuando el líquido es de tipo exudado, el mecanismo fundamental es la permeabilidad capilar. Dentro de su cuadro clínico vamos a tener que vamos a tener los antecedentes que pueden predisponer a enfermedad como la hepatopatía previa, hepatitis B o C y factores de riesgo de estas mismas, antecedentes de neoplasia o síntomas compatibles con cáncer. Dentro de los síntomas vamos a tener distensión abdominal, oliguria, edemas, disnea, aparición de hernias umbilicales o inguinales, la presencia de fiebre va a sugerir líquido peritoneal infectado y el crecimiento gradual del diámetro abdominal con presencia de dolor en el abdomen también se va a manifestar. Vamos a tener que dentro de los exámenes vamos a encontrar el examen físico principalmente, vamos a encontrar un vientre en batracio o en obus, es cuando se ha perdido el tono muscular abdominal. Vamos a tener matidez de flancos e hipogástrico que se moviliza en el cambio de decúbito, edemas, derrame pleural derecho frecuente, nódulo umbilical duro o masas intraabdominales. La exploración física es relativamente poco sensible para detectar el líquido. En general, los pacientes deben de tener cuando menos 1500 mililitros de líquido para detectarlo con seguridad por este método. Incluso es muy difícil como detectarlo y a veces pasa de inapercibido. Por eso se necesitan exámenes complementarios como una parasíntesis abdominal y una ecografía abdominal. También se pueden hacer estudios de líquido ascítico. Para esto se va a determinar el aspecto macroscópico, las proteínas y su cociente de nivel sérico, a la amilasa. Y como mencionaba, un líquido turbio sugiere infección. El lechoso se observa en ascitis quilosa por valores elevados de triglicéridos, líquido sanguinolento. Casi siempre se atribuye a una paracentesis traumática.
Y por último, podemos también hacer una endoscopía digestiva alta para investigar varices esofásicas y la laparoscopía en casos indiagnósticos para visualizar la superficie peritoneal y biopsiar zonas patológicas. Pues esto es todo. Estas son las fuentes que utilicé y algunos artículos. Espero que hayan entendido todo y si tienen alguna duda, se las puedo contestar sin ningún problema. Muchas gracias.